su iglesia y le dice: levántate. I have given you the power and authority. Te entregué el poder y la You have the autoridad. Holy Spirit. Tienes al Espíritu Santo. What more do you want? ¿Qué más quieres? It's up to us. Depende de nosotros, The body of Christ, del cuerpo de Cristo, united throughout the world. unido a través del mundo. In Revelations, En el libro de Apocalipsis, in the last chapter, we find out we win. en el último capítulo, encontramos que ganamos. So something profound and powerful Así es que algo profundamente poderoso is going to happen between then and now. va a suceder entre entonces y ahora. And it's going to be the church that is going to rise up, Y eso va a ser la iglesia que se va a levantar. forget the religious spirit, Y forget the spirit olvidarse of del tradition, espíritu de tradición, del espíritu de because we're religiosidad, moving by what God is saying porque nos vamos in a the power mover and por lo authority, que Dios nos está hablando en poder y autoridad. and we take dominion, Y vamos a tomar dominio, which was God's plan from the very beginning. que ese ha sido el plan de Dios desde el principio. You have power and authority Tú tienes poder y autoridad, of the believer. la autoridad y el poder del creyente. Amen? Amén. In Mark, he says, En Marcos nos dice, 11:24, Marcos 11, 24. therefore I say to you, Por lo tanto les digo all things for which you pray and ask, que todas las cosas que ustedes pidan en oración, believe that you have received them, crean que ya las han recibido and they shall be granted unto you. y les serán dadas. What he is saying Lo que nos está diciendo is that when you pray and ask, es que cuando tú oras y pides, you have to believe tienes que creer, that you have received it tienes que saber que ya lo recibiste at the time you pray and ask. desde el momento en que tú lo pediste y oraste. So what that does Y lo que eso hace is put the responsibility for answered prayer es poner la responsabilidad de una respuesta a oración on us. en nosotros, God does not have to believe His word. porque Dios no tiene que creer en su palabra. He does not have to believe in anything. Él no tiene que creer en nada. He's God. Él es Dios. The requirement for answered prayer is what we do. El requisito para que una oración sea contestada depende de nosotros. The word comes in pill form. La palabra viene en forma de píldora. The Bible says it is medicine, La Biblia dice que es medicina, but it doesn't do any good pero no hace ningún bien unless you swallow it. a menos que te la tragues. Amen? Believe. Cree. And here is our problem. Y aquí está el problema. We want to believe Nosotros queremos creer after we see the healing. después de que vemos la sanidad. And God says, you shall not see Y, unless you believe. y Dios dice, no verás a menos que creas. So we need to believe first, Así es que tenemos que creer primero and then we see the manifestation. Then we see the glory of God come upon a person. The arthritis leaves their hands. y entonces veremos la manifestación. Veremos el poder de Dios venir sobre una persona que toca su cuerpo y la artritis sale de su cuerpo. I work in a healing room. Yo trabajo en un healing room. And what I have seen, I have never asked God that I may see it. Y lo que he visto, jamás le pedí a Dios que me dejara verlo. I have seen gold come upon people. He visto oro venir, caer sobre la gente. I have seen white dove feathers appear on people. He visto plumas de aves, como de paloma, aparecer por encima de las cabezas de la gente. I've seen tiny little diamonds fill the carpet. He visto pequeñas piedras como diamantes llenar una alfombra. The glory of God La gloria de Dios coming upon the earth. viniendo sobre la tierra. Believe. Cree.
Believe, believe, Cree, believe. cree, cree. In 2 Peter 1:3, En segunda de Pedro 1:3 it says, nos dice has granted everything que pertaining to life nos ha dado todo lo que se refiere o pertenece a la vida and godliness y a la santidad through the truth and knowledge of Him a través del conocimiento de Él, who has called us through His own glory and excellence. que nos ha llamado a través de su gloria propia y excelencia. In other words, En otras palabras, it is through the truth that sets you free. es a través de la verdad que Él te hace libre. What you know determines where you go. Lo que tú conoces determina hacia dónde vas. By these promises He has granted, so that you may be partakers of His divine nature, Y estas promesas nos las ha dado para que podamos compartir su naturaleza divina, having escaped the corruption that is in the world. escapando a la corrupción que hay en el mundo. You are to be a partaker of His divine nature. Nosotros estamos hechos para compartir la naturaleza divina de Dios. Why? ¿Por qué? Because you are His divine body. Porque nosotros somos su cuerpo divino. Just maybe you should look like Him. Quizá te parezcas a Él. He is the head Él es la cabeza and we are His y body. nosotros su cuerpo. And what does He look like? ¿Y cómo se ve Él? He looks like love, Él se ve como amor, humility, como humildad, joy, como gozo, long suffering. Long suffering. Sufrimiento continuo. We need to look like Jesus. Necesitamos vernos como Jesús se ve. When the Holy Spirit comes upon you Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti and you begin to look more like Jesus Christ, y tú empiezas a verte cada vez más como Jesucristo, something happens. algo sucede. When you begin to walk according to His Word Cuando tú empiezas a caminar en tu vida conforme a la palabra de Dios and you truly walk with Christ in you, that Christ is in you, that you are a copy of Him, y verdaderamente Cristo está en ti, puede decirse que eres una copia de Él. guess what? ¿Adivina qué? You're not going to get sick. No te vas a enfermar. I cannot tell you the last time I got sick. No te puedo decir cuándo fue la última vez que me enfermé. It doesn't happen in an instant. No sucede en un instante. But as you begin to walk with Christ in you, Pero conforme empiezas a caminar con Cristo en ti, acting like Christ, actuando como Cristo, having the fruits of Christ in you, teniendo los frutos de Cristo en ti, the enemy stays further away. el enemigo empieza a mantenerse alejado. Notice that the active ingredient is not in the book. Date cuenta que el ingrediente activo no está en el libro, no está en la Biblia, It's in the believer. está en el creyente. The active ingredient El ingrediente activo, la sustancia activa, no está en el libro, it is in the believer. está en el creyente. That's why the Word of God says, Por eso la palabra de Dios dice, Christ in you, the hope of glory. Cristo en ti, la esperanza de la gloria. It is when you get the word of truth inside of you Es cuando la palabra de verdad entra en ti that you begin to release the power of creation. que tú puedes empezar a soltar el poder de la creación. It is the will of the Creator Es la voluntad del Creador released in you, soltada sobre ti, supernaturally activating you.
in you. activando sobrenaturalmente ese poder en ti. When the Holy Spirit releases it in you, Cuando el Espíritu Santo suelta ese poder a través de ti, then you move in the power of creation. entonces te mueves en el poder de la creación. When you move in the creative will of God, Cuando tú te mueves en ese deseo creativo de Dios, there is a collision of Hay two worlds, una colisión, hay un choque de dos of mundos, two kingdoms. de dos reinos. The kingdom of heaven El reino de Dios collides with the kingdom of the enemy, choca contra el reino del enemigo and the power of creation is released. y el poder de la creación es soltado. Heaven suffers violence, El cielo sufre violencia as the violent take it by force. porque los valientes tienen que tomar las cosas por la fuerza, As you move in the authority that you have. moviéndote en la autoridad que Dios te ha dado. The enemy has authority, El enemigo tiene autoridad, but you have authority over his authority. pero tu autoridad está por encima de la autoridad del enemigo. Because in Luke 19 it says, Porque en Lucas 19 nos dice, I give you power over the power of your enemy. te he dado poder sobre el poder de tu enemigo. That is exousia power. Eso es un poder que la palabra es exousia. That is greater power over the dunamis power. Es poder mayor sobre el poder del dúnamos, como de dinamita, Which the enemy has. que es el que tiene el enemigo. That is because light Eso, extinguishes darkness. esa es la razón por la cual la luz puede extinguir a la oscuridad. You have authority over all the authority of your enemy. Tú tienes autoridad sobre toda la autoridad que tenga el enemigo. This is why no weapon formed against you can prosper. Esta es la razón por la cual no arma forjada en contra tuya podrá prosperar. You move in the kingdom. You're moving the kingdom upon this earth. Tú te mueves en el reino de Dios que está ya sobre esta tierra, Because you are the body of Christ. porque eres el cuerpo de Cristo. Therefore, Por lo tanto, the only limitation la única limitación that heaven has que el cielo tiene is us. es a nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. We are it. Eso somos nosotros, lo que limita al cielo. The only thing between heaven and earth are you and I. Lo único que hay entre el cielo y la tierra somos tú y yo. When we become creative, the word says, Cuando nosotros nos convertimos en alguien creativo, la palabra dice, greater is he who is in you than he who mayor is in the world. es el que está en ti que el que está en el mundo. Because your enemy cannot create. Porque tu enemigo no puede crear. He is the author of poverty, sickness, and death. Él es el autor de enfermedad, de pobreza y de muerte. And you have creative ability in you Y tú tienes una habilidad creativa dentro de ti by the creative power of the Holy Spirit. por el poder creativo del Espíritu Santo. This is why you lay hands on the sick, Por esta razón, cuando tú impones manos sobre los enfermos, and the creative power breaks the yoke. el poder creativo del Espíritu Santo a través de ti fluye y rompe los yugos And they recover. y se recuperan. This is why God says, Por eso Dios dice, these signs shall follow you, estas señales te seguirán, because you have authority. porque tú tienes autoridad. It is imperative that we understand Es imperativo que entendamos the King and his kingdom. al Rey y a su reino. From the beginning, it was God's plan Desde el principio ha sido el plan de Dios to establish a personal relationship with mankind. establecer una relación personal con la humanidad. Since Adam, God wanted a personal relationship with Adam. Desde Adán, Dios quería esta relación personal con él. He did not say, Adam, start a church, Él no le dijo a Adán, empieza una iglesia, write a hymnal. escríbele un himno. These are valuable Son valiosos when we have a relationship with God. cuando tenemos una relación con Dios. The Bible says,
La Biblia dice that we are the sons and daughters of a king. que somos los hijos e hijas de un rey, And as sons and daughters of a king, y que como hijos e hijas del rey we are heirs to the kingdom. somos herederos del reino. We are not a slave working for the king. No somos esclavos trabajando para el rey. We are a son and a daughter who rule with the king. Somos hijos e hijas que gobiernan con el rey. We have to know Tenemos que saber who we really are. quiénes somos en realidad. And when we get that knowledge of who we are in us, Y cuando ese entendimiento de quiénes somos está dentro de nosotros, then we can establish dominion upon the earth. entonces podemos establecer el dominio, el gobierno sobre la tierra. Then we can speak into things and declare the word of God, Entonces podemos hablar y declarar la palabra de Dios and it will happen. y sucederá. God's will La voluntad de Dios is that His will es que su voluntad would arrive on the earth se levante sobre la tierra by His Spirit por medio de su espíritu into the spirit of man, y que se establezca en el espíritu del hombre so that His will can be fulfilled. para que su voluntad pueda llevarse a cabo, pueda cumplirse. This is why you have the Holy Spirit. Para esto es que tienes al Espíritu Santo. God gave us rulership over the earth. Dios nos ha dado dominio, autoridad sobre la tierra. He says the highest heavens belong to Him, Él dice que los cielos le pertenecen and the earth has been given to man, y que la tierra le ha sido entregada al hombre because you have an inheritance. porque tienes esa herencia. Psalm 37:11 says, En Salmos 37:11 nos dice: the humble will inherit the land. los humildes heredarán la tierra. That is you and I. Esos somos nosotros. In Ephesians 1:11, En Efesios 1:11 it says, dice: we have obtained an inheritance, hemos obtenido una herencia, predestined predestinados according to His purpose. de acuerdo a su propósito. Amen. Amén. In Matthew 5:5 he says, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. En Mateo 5:5 dice: benditos o bendecidos son los que son humildes de espíritu, porque ellos heredarán la tierra. We are to rule and reign on the earth. Nosotros fuimos creados para gobernar sobre la tierra. That was always God's plan. Y siempre ha sido el plan de Dios para el hombre. It's been God's heart for us to rule and reign. Ha sido la voluntad, el deseo del corazón de Dios para sus hijos que gobiernen la tierra. But we have turned it over to our enemy. Pero nosotros le hemos entregado esa autoridad al enemigo. When we have the power and authority over our enemy. When we have the power and authority over our enemy. Cuando le hemos dado ese poder y esa autoridad al enemigo. The problem is that religion El problema es que la religión has always wanted us to go by our condition rather than our position. ha querido siempre lograr que nosotros nos dejemos guiar por lo que vemos, por nuestras condiciones y no por nuestra posición, por quienes somos. Because we have wrongly filtered the word. Porque nosotros hemos entendido, filtrado de una manera equivocada la palabra de Dios. It filters the truth of the word. The religious spirit filters the truth of the word. El espíritu de religiosidad filtra la palabra de Dios. We justify the way we are. Y por eso justificamos la manera en que nosotros somos. So we have to explain why we are sick. Para que de esa manera tengamos una explicación de por qué estamos enfermos. Rather than explain the position of why we are healed. En vez de tener la capacidad de explicar la posición, quiénes somos en Dios y que debemos de mantenernos sanos. Because then
we say, I'm sick for His glory. Y entonces, en un espíritu de religiosidad, nos justificamos diciendo es que estoy enfermo para su gloria. He will heal me if it is His will. Y si es la voluntad de Dios, pues me va a sanar. He made me sick to teach me something. Él me enfermó para que yo aprendiera algo. That's not a good daddy. No. If He made us sick to teach us something, then maybe we're not sick enough. Si Él utilizara la enfermedad para enseñarnos cosas, entonces no estamos lo suficientemente enfermos. Right? ¿Verdad? It is a justification of the enemy. Todas estas son justificaciones del enemigo, rather than a justification of God. en vez de que tengamos la justificación que viene de Dios. I need an amen on this. Necesito un amén en esto. I need an hallelujah. Are we getting this? ¿Nos estamos dando cuenta de esto? You see, I am speaking to your spirit, Les estoy hablando a sus espíritus. and your spirit recognizes the truth of God. Y tu espíritu reconoce la verdad de la palabra de Dios. And later, Y después, your mind will be renewed to it. tu mente será renovada a esa verdad. Because we don't understand what God has given us as sons Porque nosotros no entendemos lo que Dios nos ha dado como hijos and daughters of the y King, como hijas del Rey. and how to rule and reign in His realm. Y cómo debemos de dominar y de gobernar en este mundo. Think about that. Piensa en eso. I often wonder why the angels in heaven Yo frecuentemente me pregunto por qué los ángeles en el cielo are worshiping the Father 24 hours a day. están alabando al Padre 24 horas al día. I believe that they are doing this Yo creo que ellos hacen esto from keeping Him from getting depressed. para que Él no se deprima. Because He's looking down on us and He's saying, what is your problem? Porque cuando ve a down la there? tierra y ve a los seres humanos, dice, pero ¿cuál es su problema? ¿Qué parte no han entendido todavía? You have the power over all the power of your enemy. Les di poder sobre todo el poder del enemigo. Greater is He who is in you Mayor es el que vive en ustedes than he who is in the que el world. que está en ese mundo. We have established a form that denies power. Nosotros hemos establecido una forma que niega el poder. Oh, Ouch. 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 2 Timothy Segunda de Timoteo 3, 3, 5 5 says, dice, having a form of godliness, teniendo la forma de dioses, godliness, but denying the power thereof. pero negando el poder. I remember when I used to go to church Recuerdo cuando yo iba a la iglesia wearing a coat and tie. y iba en traje y en corbata, I looked good. me veía bien, That's the way a Christian should look in the church. porque en la iglesia así es como se debe ver un cristiano. I looked good, Me veía bien, but denying the power thereof. pero negaba totalmente el poder. Our God is a sovereign God, Nuestro Dios es un Dios soberano and He has delegated dominion y ha delegado el dominio upon the earth to man. sobre esta tierra al hombre. But because of our free will,
Y debido a nuestro libre albedrío, He gives us the free will to choose, nos da la libertad de escoger, to do it or not to do it. hacerlo o no hacerlo. It is our responsibility Es responsabilidad nuestra to fulfill God's will cumplir con la voluntad de Dios upon the earth. sobre esta tierra. It is our authority Es nuestra autoridad that is not being accomplished. la que no se ha llevado a cabo. Do you want to fulfill the responsibility? ¿Quieres tú cumplir con esa responsabilidad? When you receive the truth, Porque cuando tú recibes la verdad, there's power. hay poder. Any one of you Cualquiera de ustedes can get up here se puede parar aquí and release the power of the Word of God y soltar el poder de la palabra de Dios if you believe. si tú crees. Any one of you, Cualquiera de ustedes, once you have the Word, the truth of the Word, una vez que tú haces tuya la verdad de la palabra de Dios, the Word of God says, I can do all things through Christ who strengthens me. la palabra de Dios me dice que yo puedo hacer todas las cosas a través de Jesucristo que me fortalece. In Matthew 18:18, he says, En Mateo 18:18 nos dice, I tell you the truth, te digo la verdad, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven. y todo lo que sueltes en la tierra será soltado en el cielo. So it is what we do here Así que es lo que hacemos aquí that can determine lo que determina what can be done there. lo que se puede hacer allá arriba. The kingdom of God is the rule of God in the spiritual realm. El reino de Dios es el dominio de Dios en el mundo espiritual. The kingdom of heaven El reino del cielo is the headquarters es la matriz of the heavenly invasion here on the earth. de la invasión divina aquí en la tierra. It is that kingdom Es el reino, we need to have an understanding of. el reino de Dios el que necesitamos comprender, It is a sovereign kingdom. porque es un reino soberano. It is the power, authority, and dominion of God in you Es and el I. poder, la autoridad, el dominio de Dios sobre ti. Many people in the church Hay mucha gente en la iglesia know the king, que conoce al rey, but they do not know the kingdom. pero no conocen el reino. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloria a Dios. God says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, Por eso Dios nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, and all these things will be added unto you. y todas esas cosas te serán añadidas. We need to have an understanding of the kingdom of God, Necesitamos entender el reino de Dios, and that there is a kingdom that God gives us that is within us. que es un reino que Dios nos ha dado y está dentro de nosotros. It is in the believer, Está en el creyente, in each and every one of you. en cada uno de ustedes. It is something that we just come into. It is not something that we just come into when we die. El reino de Dios no es un lugar al que vamos a entrar cuando nos muramos. The kingdom is in the believer. El reino está en el It creyente. is written inside of you. Está escrito adentro de ti. The goal of Jesus' life was not to get us to heaven. La meta de la vida de Jesús no era llevarnos al cielo. It was to get heaven into us. Era traer al cielo a nosotros. It was to get the things of the will of God Era traer las cosas de la voluntad de Dios a nosotros. released on the earth with power and authority. Era soltar sobre la tierra el poder y la autoridad.
So what is the kingdom of God? Así es que, ¿qué es el reino de Dios? If you go to Matthew Si 13, vas a 11, Mateo 13, it says, versículo 11, nos dice, 13, 13, 11, 13, 11. it says, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom of heaven. les ha sido a ustedes concedido conocer los misterios del reino de Dios, But to them it has not been given. pero a ellos no les ha sido dado. Why do we know the mysteries? ¿Por qué conocemos los misterios? Because we are the body of Christ. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo And we have the kingdom of God inside of us. y tenemos al reino de Dios dentro de nosotros. The kingdom inside of you is bigger than the world around you. Aleluya. Whoa. El reino dentro de ti es mayor y más poderoso que el que está alrededor de ti. We have to come to a place Debemos where we stop limiting God de llegar a ese lugar en el que vamos a dejar de limitar a Dios, by using our own limited minds. tratando de usar nuestras mentes limitadas, The word says you have the mind of Christ. porque la palabra dice que tú tienes la mente de Cristo. If we try to use our mind and not His, Y si tratas de usar tu mente y no la de Cristo, or we do both, o tratas de usar las dos, we become double-minded and unstable in all our ways. entonces te conviertes en una persona de doble mente y eres inestable en todos tus caminos. That's a good point. Don't mix the mind of Christ with yours. What God is imparting to you today Lo que Dios está impartiendo en ti hoy is the meat of His Word. es la carne de su palabra, Mysteries of heaven, los misterios del cielo, revelation. revelación. You are people of revelation of God. Tú eres persona, tú eres gente de revelación de Dios. And these mysteries are for you. Y estos misterios son para ti. Hallelujah. Aleluya. We got a God that loves us, Tenemos un Dios que nos that ama, wants to heal us. que quiere sanarnos. Whoa. Amen. Amen, amen. Then it is not working because we are trying to figure out with our own limited mind. Y todo esto no está funcionando porque tratamos de entenderlo con nuestra mente limitada, nuestra mente finita. We have to learn to allow our minds Tenemos que aprender a permitir a nuestras mentes to be the mind of Christ, que sean la mente de Cristo, so that we can think in an unlimited way. para que podamos aprender a pensar de una manera ilimitada, So that we can understand the kingdom para poder así entender el reino. inside of us El reino que está dentro de nosotros, is bigger than the world around us. porque ese reino dentro de ti es mayor que el reino alrededor de ti. Romans En Romanos 12:2. 12:2, I love this scripture. amo esta escritura. And do not be conformed. Now this is God speaking to you. Este es He's Dios talking to you, hablándote a to ti, you, to a you. ti y a Getting ti. a hold of you. Jesús, Es Jesús. Liliana, Le está hablando a Jesús, le está hablando a Liliana. do not be conformed to this world, No te conformes o no tomes la forma de este mundo, but be transformed pero sé transformado, by the renewing of your mind, renovando tu mente, por la renovación de tu mente, that you may prove para que puedas probar what is that good cuál es and acceptable la buena y aceptable and perfect will of God. y perfecta voluntad de Dios. That the inside of heaven is bigger than the outside of heaven.
Whoa. Okay. That the inside of heaven Que la parte de adentro o el interior del cielo is bigger than the outside of heaven. es mayor que el cielo externo que vemos. It starts to blow your mind. Veo mentes que están empezando a expandirse. Hallelujah. We are supposed to walk in divine health. Nosotros debemos de caminar en una sanidad que es, o una salud que es divina. And that really messes up people's minds. Y eso realmente confunde las mentes de la gente. The fact that to have divine health means that we have the absence of sin and sickness in our bodies. El hecho de caminar en una salud divina quiere decir que hay ausencia de pecado y de enfermedad en nuestros cuerpos. Okay, Holy Spirit, Espíritu Santo, bring it into their spirits. tráelo a sus espíritus. To reject divine health, Cuando uno rechaza la salud divina, you have to embrace tienes que abrazar sin and sickness. al pecado y a la enfermedad. Oh. Divine health is the body without anything of the devil in it. Salud divina es un cuerpo en el que el demonio no tiene nada de él adentro de ese cuerpo. This is why he says, Por eso when you know these truths, el Señor nos dice, cuando tú conozcas estas verdades, the truth shall set you free. la verdad te hará libre. Hallelujah. A religious mindset Una mente religiosa or a traditional o mindset una mentalidad tradicional or wrong training or teaching o una mentalidad que ha sido mal enseñada o mal entrenada will cause you to have a belief, va a causar que tú creas of no. que tengas una Un creencia belief of no. que diga no, I can't live this way No. because I measure heaven by what I see on the earth. yo no puedo vivir de esta manera porque yo estoy midiendo las capacidades del cielo por lo que veo en la tierra. Then your future is determined by your failure. Entonces tu futuro está determinado por tus fracasos. When all along Jesus goes before you to prepare the way. Cuando todo el tiempo Jesucristo va delante de ti preparando el camino, He is your rear guard. porque Él es tu verdadera protección. So your failure Así es que tus fracasos will not overcome your future. no van a ser mayores que tu futuro. Many people cannot get set free Hay mucha gente que no puede ser liberada from their past de su pasado because they spend too much time looking at it. porque pasan demasiado tiempo viendo su pasado. You cannot get set free No puedes ser liberado from something you are hanging on to. de algo a lo que te estás aferrando. There is a reason why your past is called your past. Hay una razón por la cual tu pasado se llama pasado. It's over. Ya se acabó. It's no use to God. No le sirve a Dios. It's no use to you. Tampoco te sirve a ti.
But the devil binds you by the things of your past. Pero So el you enemigo- cannot go into the future and fulfill your destiny that God has planned for you since the beginning of your birth. Pero el enemigo te tiene atado con las cosas de tu pasado y no te quiere soltar para que tú no puedas caminar hacia el futuro en donde Dios tiene todas las proyecciones y tiene todo lo que ha planeado para ti desde tu nacimiento. You see, this kingdom understanding Este entendimiento del reino de Dios will begin to bring revelation, va a empezar a traer to revelación, reveal truth, a revelar verdad and begin to position y you va a empezar a ponerte en una to posición move in that truth. para que puedas moverte en esa verdad. Jose, Liliana, God has a word for you. José y Liliana, el Señor tiene una palabra para ti. He is speaking to each and every one of us Dios nos está hablando a cada uno de nosotros with regards to letting go of our past so God can move us into our future. La palabra para cada uno de nosotros es: suelta tu pasado para que Dios pueda moverte hacia tu futuro. For those who have a Bible, Para los que tienen una Biblia, turn to Isaiah 43, vayan a Isaías 18 43, and 19, 18 y 19 and read it out loud. y léanlo en voz alta. Isaiah 1, 43, 18 and 19. Isaías 43, versículos 18 y 19. That's from the Holy Spirit. This is your day of freedom. Este es tu día de libertad. This is your day of letting go of your past. Este es el día en que vas a dejar que tu pasado se vaya y se ha pasado. God is telling you. Dios te está hablando. What does it say? ¿Qué es lo que dice? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. We have a word of truth that will cut that chain of the ball that has us stuck in the past so we could move into the future. Tenemos una palabra ahí de verdad que va a cortar la cadena y los grilletes que nos han tenido detenidos y no nos dejan marchar hacia el futuro. God is more concerned about where you're going, not where you've been. Dios está ocupándose y preocupado por el lugar hacia donde vas y tu futuro, no por lo que has hecho ni por tu pasado. Hallelujah. I got the joy of the Lord. I got Aleluya. the victory. Tengo el gozo del Señor. Tengo la victoria. Nada de lo que el enemigo haga me puede detener. Tengo la palabra que es verdad. Holy Spirit, cover the city. Espíritu Santo, ven y cubre esta ciudad. Power of God be released. Poder de Dios, sé soltado. The kingdom of God does not come with observations. El reino de Dios no viene con observaciones. Nor will they say, see here or see there. No puedes observarlo, por eso no puedes decir helo aquí o helo allá. For behold, the kingdom of God is within you. Porque el reino de Dios está dentro de ti, It is in the believer. está en el creyente. For the kingdom of God is said in Romans 14:17. Porque el reino de Dios dice en Romanos 14:17. 14, For the 17 kingdom of God is not food or drink, que el reino de Dios no es acerca de comida o de bebida, but righteousness, peace, and joy pero de justicia, de paz y de gozo in the Holy Spirit. en el Espíritu Santo. It is righteousness Es justicia, because it is the right standing with Christ. porque es la forma de estar parados correctos ante Cristo. It is perfect peace Es paz perfecta, because your eyes are fixed on Him. porque tus ojos están fijados en Él. And the joy of the Lord is your strength. Y el gozo del Señor es tu fortaleza. In other words, En otras palabras, it is a place where Christians
Es el lugar en donde los cristianos dwell in victory. viven en victoria. You have an enemy, Tienes un enemigo, but your enemy no longer has a hold on you pero el enemigo no puede tenerte atado, because you are not facing him anymore. porque tú ya no lo estás viendo a él. You are no longer walking by sight. Tú ya no vas a estar caminando en tu vida por lo que ves. You no longer care what the devil does Ya no te va a interesar lo que el demonio haga, because all that matters that you have a full-time God porque ahora sabes que tienes a un Dios de tiempo completo and you listen to him. y estás escuchándolo todo el tiempo. We move by what our God says, Nosotros nos movemos por lo que Dios and dice it does not matter what it looks like. y no nos interesa cómo se vean las cosas. You can have a son or Puedes a daughter tener un hijo o una hija who has fallen away from Christ, que se han alejado de Jesucristo and you can declare a prophecy, y puedes declarar una the truth profecía, of God, la verdad de Dios, that they are coming to the Lord que ellos vienen al Señor because it is the will of God. y porque es la voluntad de That Dios. will not go out void, Esa palabra no saldrá e irá vacía but hacia it will él. accomplish what it sets out to do. Va a cumplir aquello a lo que fue enviada a cumplir. What your mouth speaks out, Cuando tu boca habla and they will come to Christ, y declara eso, tus hijos vendrán a Cristo, whether they like it or not. les guste o no. When you release the word of God, Cuando tú sueltas a la palabra de Dios, don't make it an option. no la hagas una opción, It is set in truth, porque está basada y cimentada en la verdad, and faith takes it. y la fe la toma. It does not matter Y no interesa what they do or what they say lo que ellos digan o hagan, or what you see. o lo que tú veas. What matters is that you release the word, Lo que interesa es que tú has soltado la palabra, and it is yes and amen. y esa palabra es sí y amén. God's word will not return void La palabra de Dios no volverá vacía, because you set your mind and heart to it. porque tú has puesto tu mente y tu corazón en ella. It accomplishes what it is said to do. Irá y cumplirá aquello para lo cual fue enviada. You do not give your enemy a foothold No le des ningún espacio al enemigo, by doubting dudando because of what you see. por lo que te hace ver. Then you stand strong in the Lord and the power of his might. Así permanecerás fuerte en el Señor y en el poder que viene de Él. And your son or daughter will prosper. Y tus hijos y tus hijas prosperarán. This is standing on the rock Esto es pararse sobre la roca, that cannot be shaken. una roca que no se puede mover. Religion can be shaken, La religión puede zarandearse, but the kingdom of God cannot be shaken pero nada puede mover al reino de because Dios, you move in power. porque tú te mueves en poder. Revelation always requires a movement. La revelación siempre requiere de un movimiento, It always requires a positioning of the church siempre requiere que la iglesia se ponga en una posición correcta into a new place. para entrar a un nuevo lugar. We must understand that we are to begin to release his kingdom. Debemos de entender que ya es hora que empecemos a soltar el reino de Dios, This place of righteousness, este lugar de rectitud, peace and joy in the Holy de Spirit, paz y de gozo en el Espíritu Santo, where you are on the rock who is Jesus, en donde estás parado en la roca que es Jesucristo, and the rock cannot be shaken. y la roca no puede moverse. You cannot be moved Tú no serás tampoco zarandeado, because you have authority. porque tienes autoridad. The enemy does not have authority. El enemigo no tiene autoridad, You have authority. tú la tienes. This is the part Esta es la we need parte to understand in the kingdom que of God. necesitamos entender del reino de It is Dios. important that we lay the foundation in the believer. Es importante tener esta cimentación como creyente. Sometimes we have people Algunas veces hay gente who say, well, I don't know que dice, bueno, pues no estoy muy seguro about that supernatural stuff. acerca de eso de lo sobrenatural. Some people say, oh, I have reservations about it. Hay gente que dice, más elegante, tengo mis reservas al respecto.
And we say to them, Y nosotros les decimos, you only need reservations tú solo necesitas reservas for some place you have not arrived yet. para un lugar al que no has llegado todavía. We need to cancel our reservations and show up. Necesitamos cancelar las reservaciones y mostrarnos. You cannot move in power without embracing the one who has the power. Tú no te puedes mover en poder si no has abrazado primero al que es el poder. If you don't, you will become a frustrated Christian Y si no haces eso, vas a convertirte en un cristiano frustrado. because you will have a tendency to walk by sight, by what you see, Porque vas a tener la tendencia de caminar por lo que ves, rather than believing in the word of truth, en vez de creer en la palabra de verdad, no matter what you see or feel. sin importar lo que veas o lo que sientas. Amen. Amén. We're going to take a break. Okay? Ok. So, vamos a tomar un descanso.